Hermanos, Dios les bendiga. Buenos días a todos. Damos gracias a Dios que nos da la bendición, nos da la oportunidad de tener este nuevo día de meditación de su palabra. Damos la bienvenida a todos aquellos que por primera vez están viendo este video también. Vamos a continuar con nuestro estudio que habíamos estado teniendo acerca de Apocalipsis. En Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Ahí vamos a tener la meditación de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, para presentarnos delante de Él y pedirle que nos permita entrar en este conocimiento, que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y podamos comprender su palabra. Amén. Oremos a Dios. Dios de los cielos, en esta hermosa hora de la mañana te damos gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Señor de los cielos, te doy gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Señor, te doy gracias porque tú has sido maravilloso. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso. Te doy gracias, Señor, porque tus bondades son buenas y nuevas cada mañana. Tu misericordia, Dios de los cielos. Este día vamos a tener nuestro estudio bíblico y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que ilumine nuestro entendimiento para asimilar el conocimiento, que nuestro corazón, Señor, nuestra alma dimensione lo grande de tu palabra. Señor, que esta enseñanza sea de edificación para nuestras vidas. Amén. Amén. Hermanos, vamos a iniciar con nuestro estudio bíblico. Espero que de vez en cuando repasen las enseñanzas, reflexionen, ¿verdad?, en los puntos que hemos estado viendo, ¿verdad?, en las otras enseñanzas también de la epístola a los Gálatas que hemos estado teniendo. Hoy vamos a concluir con la serie de enseñanzas que han tenido que ver con el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Hoy nos toca iniciar. Yo creo que no podemos concluir la enseñanza, pero si no podemos concluir la enseñanza hoy a la iglesia de la Odisea, vamos a continuarlo en la semana. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a Apocalipsis 3, 14 al 22. Les invito que si gustan pueden buscar en sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Amén. Es el mensaje a la iglesia de la Odisea y el mensaje al ángel de la Odisea. Dice así, inicia así esta porción. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Sí? Aquí de entrada ya está anunciando una parte final de una porción que ha venido hablando, ¿verdad? Acuérdense que el mensaje Apocalipsis tiene que ver con los asuntos que acontecieron, los asuntos que estaban aconteciendo y las cosas que habrían de venir. Amén. Entonces, esta parte
va a concluir este mensaje con estas primeras cosas que eran las que estaban ocurriendo en ese momento de la historia. Dice, y escribe, ¿sí? Es como marcando el final, como diciendo, y por último, ¿verdad? Así podríamos interpretarlo como, y por último, escribe al ángel, que ya decimos que el ángel se refiere al pastor que estaba dirigiendo la congregación. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, ¿sí? La iglesia que estaba en la Odisea. Escribe al pastor que representa a esa iglesia en la Odisea. Y en todas las cartas fue así. Escribe al ángel de la iglesia en tal ciudad, ¿verdad? Porque de alguna manera, aunque ya no es como sacerdocio del Antiguo Testamento, sino como pastor, de acuerdo al ministerio que nuestro Señor Jesús implantó y que llamó a este ministerio del pastorado, el pastor sigue representando a la iglesia, ¿verdad? Representa en la medida de la iglesia. Es lo que yo entiendo por lo que dice aquí. Escribe al ángel, escribe al pastor, que el pastor va a representar también a la iglesia. Muy bien, la Odisea. Vamos a ver algunos datos generales de este lugar llamado la Odisea. La Odisea, hay un autor por allí de un libro que dice que significa juicio de las naciones, ¿sí? Pero la Odisea fue fundada por un rey sirio, Seleuco, llamado Antíoco II. Fue fundada alrededor del año 250 antes de Cristo. Él la llamó la Odisea en honor a su esposa, ¿sí? Llamada la Odisea. Entonces, en honor a su esposa, este rey fundó esta ciudad, ¿sí? En un lugar estratégico, ¿verdad? En un lugar que marca importantemente un crucero de senderos. Era un lugar muy estratégico. La ciudad de la Odisea era una ciudad rica, muy rica. Era una ciudad que al estar asentada en un lugar de mucho comercio, y también producían cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la Odisea, mucha parte de la población se dedicaban a crear un tipo de ovejas que daban una lana negra, ¿sí? Es poco común y era una lana muy apreciada, con la cual elaboraban ropas, con la cual elaboraban prendas que eran muy costosas, muy apreciadas en todo el Imperio Romano. Entonces, eran prendas de excelente calidad. Además, ahí en esta ciudad de la Odisea también se producía, había un hospital, vamos a llamarlo así, era un hospital que producía un ungüento para los ojos que era muy bueno. Para varios tipos de ceguera, este ungüento era muy bueno, sanaba, restauraba. Entonces también era reconocida esta ciudad por estas cosas, ¿no? Además había comercio de otras cosas, ¿no? Pero estos dos aspectos eran muy destacables. Esta ciudad adoraba al dios Zeus, ¿verdad? Adoraba al dios Zeus, al dios Apolos. También adoraba a Esculapio.
el dios de la medicina. ¿Sí? Ellos tenían el dios de la medicina y ellos lo veneraban, lo adoraban, y había un centro médico muy importante allí en la Odisea. Entonces, era la ciudad más rica de los reinos circundantes, la Odisea, y de tal forma dice que por ahí del año 60 después de Cristo, la ciudad fue destruida por un terremoto, fue destruida, y la ciudad no requirió apoyo del Imperio Romano para la reconstrucción, sino que con recursos propios la ciudad volvió a reconstruirse. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy adinerada, con una riqueza muy importante por habitante. Entonces, este es el contexto socioeconómico, ¿verdad?, de la ciudad de la Odisea, en medio de la cual había una congregación que, pues, por estas mismas razones era una congregación rica, era una congregación muy adinerada, era una congregación que esto que era bueno y que nosotros podíamos decir que una iglesia sea rica, sea adinerada, es una bendición, ¿verdad?, de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice este mensaje a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver cómo se presenta el autor. ¿Sí? Ya sabemos que el autor es Jesús, el autor de estas cartas que se están hablando. De hecho, es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Él es el autor. Y se presenta así en esta última carta. Acuérdense que cada vez que se presenta de una forma, esa forma de presentarse tiene que ver con la iglesia a la cual está hablando Jesús. Entonces dice así: he aquí el amén. La palabra amén significa así es, ¿sí?, o así sea. O sea, la palabra amén es para cerrar una frase con seguridad, con certeza. Es decir, si yo digo, el día de hoy es un día muy bendecido por Dios. Entonces, amén, amén. Si alguien dice así, está afirmando, está cerrando esa frase diciendo, eso es seguro, es correcto, así es, ¿verdad? Es una forma de cerrar alguna expresión con firmeza, con seguridad. Sigue diciendo, dice, he aquí el amén, dice, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué dice el testigo fiel? La palabra testigo está relacionada directamente, por la traducción podría decir, que es mártir. ¿Verdad que nosotros en español quizás no la relacionamos, ¿no? Testigo, para nosotros el testigo es alguien que atestigua algo, que dice yo lo vi, a mí me consta, y en parte sí, pero en su origen la palabra testigo tiene que ver con mártir, es decir, que alguien es capaz de atestiguar algo hasta el punto de que entrega su vida por defender una causa, por defender algo que sabe que es seguro, que es verdadero. ¿Sí? Entonces, Jesús es el testigo fiel. ¿Por qué? Él vino a hablar del reino del Señor, del Padre, Él vino a hablar del reino de los cielos, Él trajo este evangelio eterno y lo selló con su testimonio, es decir, con su martirio. Muriendo por ese evangelio, Jesús viene a ser el testigo fiel. ¿Sí? Y también dice que es el testigo fiel, dice, y verdadero. Ya Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, y yo soy la vida, ¿verdad? Eso es algo importante, dice Jesús, yo soy la vida. Entonces,
Jesús también es la verdad, en Él no hay mentira. Ahora, estos elementos de firmeza, de que era capaz que fue capaz de entregar su vida por el Evangelio y que es verdadero, que en Él no hay sombra de mentira, es importante por las cosas que va a hablar. Las cosas que va a hablar Jesús son importantísimos y es necesario que aquellos que escuchen el Evangelio sepan que en Él, lo que Él va a hablar es seguro. Número 2, que Él está dispuesto a entregar su vida por esa verdad. Número 3, que en Él no va a haber mentiras jamás. Que Él siempre va a hablar con la verdad. Sigue diciendo que Jesús también es el principio de la creación de Dios. Él es el principio de la creación de Dios. Estas palabras indican que Él es soberano. De hecho, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, nos habla, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, dice, y el verbo era Dios. Dice, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que existe puede sobrevivir. Él es el que le da estabilidad a todas las cosas. Por eso dice, Él es el principio de la creación de Dios. Es decir, Él estaba desde el principio en la creación, creando y ha seguido sustentando todo lo que existe en realidad, en este mundo en el cual nosotros vivimos. Entonces, así se presenta Jesucristo, como aquel que va a hablar algo que es firme, que es verdadero, que así es, como aquel que estuvo dispuesto a entregar su vida por el Evangelio que les había llegado, como aquel que es verdadero y aquel que siempre ha estado desde el principio de la creación. Y si Él está desde el principio de la creación, Él lo sabe todo, Él lo entiende todo. Nadie le va a contar a Él nada porque Él todo lo sabe. Amén. Vamos a pasar a el contenido de la carta. Amén. Dice la carta de la siguiente manera. Inicia como iniciaron las otras 6 cartas. Dice, yo conozco tus obras. Una vez más dice el Señor a una iglesia, yo conozco tus obras, yo te conozco. Es decir, yo conozco lo que haces. Le está diciendo al pastor y le está diciendo a la iglesia. Esto es algo que creo que ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a recalcar, hermano. Al leer esto, nosotros debemos entender que Jesús nos dice a cada uno, a mí como pastor de una congregación, dice, yo conozco tus obras. A ustedes como parte de una iglesia le dice, yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces. Yo sé cómo actúas, yo sé cómo te conduces. Y Él sabe cómo nos conducimos, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. No se nos debe olvidar. Si Él lo dice 7 veces, ¿se acuerdan que el 7 indica la perfección? Si Él lo dice 7 veces es porque Él quiere que nos quede bien seguro que Él conoce nuestras vidas, cómo nos conducimos, las intenciones de nuestros corazones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, todo Él lo conoce. ¿Sí? Y algo muy interesante es que a esta iglesia de la Odisea, el Señor no le hace un solo halago, ¿verdad? En el caso de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, el Señor le hace, si bien a varias iglesias les hace un llamado de atención,
pero les hace reconocimiento. No hacía la Odisea no le hace reconocimiento. A la Odisea el Señor le va a hacer un llamado de atención muy interesante. Pero qué triste, hermanos, que el Señor no tenga nada que decir de nosotros para bien. Qué triste. Qué triste que el Señor no tuviera nada que decir, bueno, mío como pastor, de nosotros como congregación, o de el cristianismo tal vez, que si no tuviera nada bueno que decir de nosotros, sería triste, ¿sí? Sería triste, hermano. Pero sigamos la reflexión. Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Asienta de lleno al contenido de la carta. En otras cartas decía, yo conozco tus obras, ¿verdad? Le dice a otra iglesia, le dice, tu arduo trabajo, tu sufrimiento por causa de la palabra. Yo veo tu trabajo que ahora es mayor que al principio. Yo veo que tú defiendes la fe, la doctrina. Yo veo que tú eres celoso de la palabra, tanto así que has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son. Bueno, varias iglesias tenían cosas buenas. Si bien había cosas que corregir, había cosas muy buenas, pero en el caso de la Odisea, el Señor entra de lleno diciendo, yo conozco tus obras, dice que no eres frío ni caliente. Que no eres frío ni caliente. Es decir, de ahí la importancia de cómo se presentó Jesucristo, como el verdadero, el que es desde el principio, el que conoce, el que tiene la confianza de afirmar lo que es verdadero, o sea, el amén. ¿Sí? Cuando en un culto se dice algo, una frase de verdad, alguien en la iglesia dice amén, diciendo así es verdad, es verdadero, es correcto. Entonces, Jesús dice que no eres frío ni caliente. Él está diciendo, yo conozco tu condición. Tu condición no es fría, no es caliente, sino según tú estás en el intermedio. ¿Verdad? La iglesia no era fría como Sardis, por ejemplo, que era una iglesia que decía, tienes nombre que vives, pero estás muerta. ¿Verdad? Sardis tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. No es así. Pero tampoco la iglesia de la Odisea es como Éfeso, que dice, yo conozco tu arduo trabajo, que tus obras posteras son mayores que las primeras, que defiendes la fe, que has probado a los que se dicen apóstoles. Todo esto había hecho la iglesia de Éfeso. Y le dice, el Señor, es una iglesia ferviente, eres una iglesia trabajadora, es una iglesia entregada. Pero en el caso de la Odisea no era tampoco así. O sea, no era fría y no era una iglesia fervorosa. No era una iglesia entregada al fuego del Espíritu Santo. Estaba, según ella, era un término medio, ¿verdad? Era una iglesia tibia. Como iglesia tibia, tendría obras, pero no muchísimas obras tampoco, ¿verdad? Tendría algunas obras que hacía como iglesia, pero tampoco tenía el sentir con el cual se deben hacer las obras que se hacen como para Dios. Lo que se hace para Dios siempre será bueno y siempre lo verá Dios con buenos ojos. Incluso dice el Señor, si das un vaso de agua fría a alguien en mi nombre, va a recibir una recompensa. Pero en el caso de la Odisea eran tibios. Las obras no serían muchas y las obras que hicieran
no estarían llenas del amor, del sentir que debe llevar las obras. Quizás tendría celo por la palabra, ¿verdad? Pero no un celo que les complicara la vida. ¿Se acuerdan que ser cristianos en los días de estas iglesias de Apocalipsis era complicado? Habían persecuciones, habían situaciones muy difíciles. En el caso de Esmirna, ¿verdad? Era una iglesia muy pobre, numerosa en cantidad de integrantes de la congregación, pero pobre. De tal manera que la iglesia de Esmirna sufría de una situación que les complicaba la vida diaria. Por eso asesinaron a su pastor, ¿verdad? Esperando que la congregación empezara a desertar de la fe. Y en caso de la Odisea, vivían una vida cristiana, pues procurando que no se les complicara mucho, ¿verdad? Sabemos que habían gremios de distintos que tenían sus dioses, ¿verdad? O sus santos del gremio. Y los cristianos de la Odisea, pues no se complicaban tanto la vida defendiendo mucho la fe, ¿verdad? Siendo muy celosos. Por eso eran tibios, ¿verdad? No estaban muy comprometidos. Creían en Jesucristo, creían en Dios, creían en la salvación, pero no estaban muy comprometidos a extender el reino, no estaban muy comprometidos a trabajar por la obra del Señor. Más bien se la llevaban relajadamente, la vida cristiana. Pero eso no era agradable al Señor, no era agradable a Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y le dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá. O sea, como diciendo, oh, cómo desearía que fueras o frío o caliente. ¿Por qué no dice nada más caliente o fervoroso? ¿Por qué? Por algo que vamos a ver anterior. Sin embargo, posteriormente, ojalá fueras frío o caliente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien tiene un vaso de agua, si alguien tiene un vaso de agua, y es agua fría, pues se aprovecha, ¿no? Un agua fría, por ejemplo, en estos días de calor, se aprovecha muy bien para un pozolazo bien frío, o para una agua de mango bien fría, o para una limonada bien fría, o para una agua de naranja fría. Se antoja. Pero ¿cómo le caería una agua de mango tibia? ¿Cómo le caería una agua de limón tibia? Pues no. Ahora, si el agua está caliente, sirve para un café, sirve para poder hacer una infusión o un té. Es caliente y es para la comida. Un caldo se come caliente, aunque haya calor, ¿verdad? Es caliente, calientito. No tibio, tibio no se antoja. Entonces, por esta razón el Señor le dice, ojalá fueses frío o caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Es como, quizás cuando usted está queriendo comer algo y ve una agua, ¿no? Y se ve como que está sudada la botella y la abre y la prueba y se da cuenta que es porque tenía agua por fuera, pero está tibia. Usted dice, esta agua de limón tibia, no, ¿verdad? No, le escupe. O dejó su botellita de agua en el coche un ratito, como hay mucho calor, y estaba fría cuando usted la dejó ahí, pero se bajó a algo, y viene y se sube al carro y agarra su botella de agua y la toma, y está tibia, y le escupe.
Eso es lo que dice el Señor que va a hacer, porque dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Es decir, en un futuro cercano estás próximo a que yo te deseche, porque eso es lo que sucede, ¿no? Con el agua que es tibia, que no nos agrada el agua tibia, ¿sí? Se desecha. Por eso la tiramos de nuestra boca, la desechamos, porque no nos gusta, no es de nuestro agrado. Entonces, dice el Señor, si cuando menos fueras fría o caliente, tendrías algún provecho. Pero así tibia, no tienes ningún provecho. Así tibia no me agradas. Entonces, hermanos, de esta manera, el Señor le dice a la iglesia que su estado de tibieza no es agradable a Él. Su estado de tibieza no es agradable a Él. Ahora, hay algo muy importante. Estamos diciendo que ese es el último mensaje a una de las iglesias, en este caso a la iglesia de la Odisea. Decíamos que las siete cartas tienen tienen, cuando menos decíamos, cuatro significados distintos. Número uno, cada carta, cada iglesia representa a una iglesia literal, o sea, una iglesia física que existió. Número dos, cada carta también representa un periodo del cristianismo. La primera etapa representó al periodo apostólico, donde se fundaron las iglesias. La iglesia de Esmirna o la iglesia amarga o que sufrió, representaba a la iglesia del periodo de las persecuciones imperiales, y así subsecuentemente. Ahora, llegamos al periodo de la Odisea, la final. Después, los estudiosos de la Biblia creen que ya no hay otro periodo. Nuestro periodo es el periodo final de la historia. Es decir, que en nuestro periodo, lo que dure, ¿sí?, 200, 500, 1000 años, lo que dure, es la última etapa, la etapa final. Y esta etapa, entonces, se iba a caracterizar porque la iglesia iba a ser una iglesia tibia, ¿sí? Una iglesia tibia, una iglesia ni fría totalmente, pero fervorosa tampoco. Esta etapa del cristianismo, y si analizamos un poquito cómo es el cristianismo, las iglesias hoy en día, verdaderamente es una etapa donde el cristianismo es un cristianismo tibio, ¿sí? Hay unas que otras iglesias que luchan por estar fervientes, pero no es la mayoría. La mayoría de las iglesias están ocupadas en tantas y tantas cosas que ya no son unas iglesias fervientes, pero tampoco son totalmente frías. Son iglesias normales, ¿no? Son iglesias normales. Entonces, es algo tremendo la situación que estaba viviendo esta iglesia de la Odisea. Una iglesia tibia que dice el Señor, no me agrado de este tipo de iglesia. Ahora, es algo interesante. Yo les decía que nosotros, nuestro periodo en el cual estamos viviendo, es este periodo de la iglesia de la Odisea. Que si nosotros somos parte de esa iglesia tibia, ¿qué creen? Si yo como pastor soy parte de esa iglesia como individuo, si ustedes como individuos son parte, están en esa condición espiritual, tibieza, estamos corriendo el peligro de ser desechados por Jesús, ¿sí? Estamos corriendo el peligro de no tener esa seguridad, esa certeza de ir a la presencia del Señor. Y yo creo que
seguridad de salvación es lo que más necesitamos en estos tiempos. Tiempos difíciles, son los tiempos de esta pandemia del COVID-19. Lo menciono así porque van a pasar los meses y los años y algún día quizás recordemos esta etapa, ¿verdad? O alguien vea en un futuro este video y que sepa qué etapa estamos viviendo. Y yo creo que la seguridad de salvación es fundamental en estos tiempos. En estos tiempos, hermanos, no hay certeza de que no va a llamar a nuestras puertas esta enfermedad, pero sí puede haber la confianza de que estamos en manos de Jesucristo y que si estamos en sus manos estamos seguros venga lo que venga. Y si incluso llegásemos a perder la vida en este mundo, que tengamos la seguridad de la salvación eterna. Es fundamental. ¿Sí? Vamos a ver por qué es importante entonces lo que Jesús está hablando. Ya que habló cuál es el problema. El problema de la iglesia de esta Laodicea y el problema de la iglesia de los tiempos modernos que estamos viviendo es que no hay una entrega total y no hay una frialdad total, ¿sí? O sea, no se es totalmente pecaminoso, pues, o abiertamente pecaminoso. O sea, sí hay hermanos que, es que a veces se me sale una mala palabrita, o pues que a veces he tenido que hacer algunas cositas pues, que no están muy bien, pero yo le pido perdón a Dios. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, es esa no estar en ningún lado, pues estar según tratando de estar en medio, ni perdiéndome totalmente, pero no soy fervoroso también, no soy fervoroso, no tengo el fuego del Espíritu pues en mi vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es peligroso porque dice el Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, dice, te vomitaré, te desecharé de mi boca, te voy a quitar de en medio de mí, te voy a sacar. Entonces, hermano, analicemos esto, por favor, analicemos esto. Y si podemos nosotros aumentar nuestro comentario, reflexione usted cómo era la iglesia fervorosa de hace unos años atrás. Yo recuerdo ver a hombres y mujeres orando, ayunando. Yo recuerdo que hace 15 años atrás, más o menos, poquito más, en una iglesia, Dios trajo un despertar, un avivamiento tremendo, individual, individual, en cada corazón. Dios empezó a obrar. Y yo recuerdo que habían hermanos que pues iban al templo a orar. Yo sé que oraban en su casa en algún momento, pero tenían esa avidez de ir a la casa de Dios, por ejemplo. Es parte del fervor. Parte del fervor es ese anhelo de estar en la casa de Dios. Dios está en todas partes, eso lo sabemos. Dios está en nuestro hogar, ¿verdad? Dios está hoy ahí en su hogar, ahí mientras usted está escuchando esta enseñanza. Pero Dios también está en su casa y a Él le agrada que vayamos a su casa. Parte del fervor cristiano es ese anhelo por estar en la casa del Señor. Dicho sea de paso, yo recuerdo que los hermanos llegaban media hora antes del culto, algunos una hora antes del culto. Llegaban tanto así que hubo la necesidad de tener un portero. El portero que llegaba antes que todos a abrir el templo para que empezaran a llegar los hermanos a orar antes de un servicio. Bueno, pero regresando al fervor, al comentario anterior, los hermanos antes de ir a su trabajo, muchos de ellos,
Pues entraban a las 8 al trabajo, a las 7, y llegaban a las 6. Había un grupo que oraba de 6 a 7. Había otro grupo que a veces oraba de 7 a 8. Luego, entre el día, habían hermanos que llegaban a orar al mediodía, algunos en la tarde. Pues yo recuerdo que luego había otro grupo de hermanos que oraban de 7 a 8, ¿sí? Y había otro grupo de hermanos, yo recuerdo muy bien, que no podían ir ni en la mañana ni en la tarde, pero oraban de 10 a 12 de la noche. Nadie nos obligaba. Hermano, debe usted... No. No, yo no puedo ir en otro día, pero pastor, yo nada más puedo llegar a esta hora. Y otros hermanos, no, pues el pastor también nada más a esta hora. Pero había ese fervor. Y que son gente muy trabajadora, muy entregada al Señor. Pero había ese fervor. Hoy en día, muchos hermanos, sí, yo entiendo que tienen días muy ocupados, pero el día domingo, incluso el día del Señor, pues llegan apenitas ya que empezó el culto. Ni siquiera a veces a tiempo, pero ya que empezó el culto llegan. Digo, está bien, si hubo algún contratiempo, está bien, pero tratemos de que no pase. Porque antes, les digo, como la iglesia fervorosa, trataba de estar media hora antes, cuando menos. Llegaban y oraban y luego se sentaban en sus lugares y agarraban su Biblia y ahí estaban leyendo la palabra. Hoy en día, si alguien llega antes de pura casualidad, ora 1 o 2 minutos y luego se pone ahí a platicar con el hermano, la hermana, y no está mal platicar. Pero hoy más que nunca, muchos hermanos, yo lo entiendo, no pueden ir entre semana al servicio. Si hubiera servicio en la tarde, a veces no pueden regresar. Pero ¿por qué no el tiempo que se le va a dedicar al Señor se hace con entrega, con el corazón, con el sentir? Y todavía a veces llegamos poquito tarde, ¿verdad? Y nos estamos durmiendo, estamos cabeceando, ¿sí? Estamos cabeceando, hermano, en la casa de Dios. Es algo que a mí me ha preocupado y he orado por, en lo que respecta a mí, ¿verdad? En mi responsabilidad por este tipo de situaciones en nuestra iglesia. Hermano, o sea, no es una crítica, es lo que se ve no se juzga, porque ahí está, o sea, no estoy juzgando nada, simplemente les estoy exponiendo qué es lo que se ve. Y ustedes mismos lo saben, hermano. Ahora, yo se los digo, hermano, porque hay un peligro. Dice Jesús, por cuanto no eres tibio, no eres frío o caliente, te voy a desechar. ¿Por qué habla del frío? Cuando alguien está frío, ¿sí? Se puede cambiar. Porque vamos a ver, ya no vamos a ver ahorita, pero en la próxima, en la continuación de esta enseñanza, vamos a ver que el que es caliente, el que es fervoroso, parte de ese fervor es que tiene al Espíritu Santo en su vida, por eso viene, aunque no tenga aún la evidencia de hablar en lenguas, ¿sí? Puede ser que no lo tenga, pero sí tiene el Espíritu, y el Espíritu es el que lo está impulsando a esa búsqueda. Entonces, como parte de que el Espíritu está en su vida, lo impulsa a querer ver en qué más puede agradar a Dios, qué más puede hacer para agradar a Dios. Pero cuando una persona está fría, está muerto, ¿no? Como la iglesia de Sardis, que era creo que la que hablábamos, que era una iglesia que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Y el Señor le dice, estás muerta, cambia, despiértate, está alerta, cambia, sé diferente.
Pero el que está tibio, hermano, tiene una visión muy particular de sí mismo. Mire, el que está frío dice, yo sé que estoy mal. Yo sé que no estoy buscando de Dios. El que está frío dice, yo sé, yo no soy. Incluso, algunos dicen, yo no me acerco a Dios porque yo sé que ando mal, que no estoy bien. Y relativamente eso es bueno porque sabe que está mal. Pero el tibio, el problema es, hermanos, ya que nos metemos un poquito al terreno de la continuación, y es que el tibio tiene una visión de sí misma, de sí mismo, en donde dice, bueno, no soy así un cristiano así de primera, pero considero que soy buen hijo de Dios. Ok, sí es cierto, miren, yo a veces llego cansado, pero hay que ver que llego, hay otros que no llegan. O sea, tiende a justificar su condición espiritual, su situación, y es una señal de tibieza, es una señal de que el espíritu no está redarguyendo su vida, su corazón y su mente. Ahí está el peligro. Entonces, estimados hermanos, aquí vamos a quedar en esta enseñanza, en esta primera mitad. Reflexionemos. Analice usted mismo. Yo no le conozco en lo particular. Yo no le conozco a usted, pero usted analice su vida cristiana. ¿Por qué? Porque somos la última etapa del cristianismo. Nos toca vivir en tiempos en las que el cristianismo es tibiezón. Yo entiendo que no todos, hay algunos que todavía mantienen el fervor, algunos están del lado del fervor, hay unos otros que realmente están fríos, porque hay cristianos que fueron cristianos o tienen conocimiento, pero se apartaron y dicen, yo no me acerco porque yo ando mal. Pero están fríos, ellos reconocen que están fríos. El problema es con el cristiano tibio, que estando en tibieza no se da cuenta. Dicen, no sé si sea cierto, que hay un animalito, ¿no? Las ranas, algo así, que si las metes en una olla, con agua y le pones lumbre, no saltan. Se quedan disfrutando del calorcito, flotando allí. El agua se empieza a calentar, pero como se van adaptando su cuerpo, no saltan. Ahora, si estuviera el agua hirviendo y avientan, ¡pum!, salta, ¿no? Hay una reacción. Pero no, se empiezan a acostumbrar. Primero está el agua fría, se va entibiando hasta que se muere la ranita. Se cocinó y no se dio cuenta. Bueno, el peligro es ese, si nosotros somos tibios. Nosotros podemos decir, no, pues yo no estoy tan mal. No sé por qué el hermano Gamaliel dice que ser de esta o cual manera está mal. El asunto es, hermano, que las reglas para la salvación son claras. Y las vamos a ver aquí mismo. Entonces, es el peligro. El peligro ya está, y una sentencia ya hay desde que Jesús dice, por cuanto no eres frío o eres caliente, te voy a desechar de mi boca. Te voy a desechar, te voy a sacar de mí. Y Él es el cristianismo, hermano. Él es la salvación. Si somos tibios, nos vamos a perder la salvación. Entonces, pero Él no quiere eso. Por eso Él nos dejó esta escritura y nos dice, bienaventurado aquel que escucha y lee las palabras escritas en este libro. ¿Sí? Porque es una bendición poderlo leer y escuchar, porque hay oportunidad. Pero aquel que no tiene esta oportunidad, lo va a agarrar la venida del Señor como ladrón en la noche, que no sabe ni a qué hora ni qué día va a venir. Amén. Hermanos, les invito a que hagamos una oración. Si gusta usted estar de pie o arrodillarse o en su lugar, vamos a orar al Señor.
Sí, vamos a poner nuestras vidas en manos de Él y a decirle, Señor, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda. Oremos al Señor. Dios de los cielos, en esta hermosa hora de la tarde, Señor, nos presentamos delante de ti. Necesitados, sabiendo que estamos viviendo en unos días difíciles. Son días malos. Son tiempos en donde en general hay tibieza en el cristianismo, aunque hay unos pocos, Señor, que mantienen ese fervor. Y hay otros, Señor, que han caído en frialdad y reconocen que están fríos y que necesitan. Eso es bueno. Pero hay una gran mayoría, Señor, que son cristianos tibios, que maldicen, insultan, hacen malas acciones, piensan mal y viven pecando. Lo hacen repetidamente, y piensan, bueno, yo me arrepiento, el Señor me perdona. Están conformes, ya son cristianos vivos. Señor, ayúdanos. Si alguno está en esta situación de tibieza, Señor, que tu palabra entre a sus vidas, su corazón y cambie y procure ser diferente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cambia la vida, cambia el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia de cada hombre, mujer, joven o niño que escuche esta palabra, que la reflexione, y si se ha dado cuenta que está en esta condición, dale la fuerza para salir y ser fervoroso, y que esté contento esperando tu venida, pero no en tibieza, sino en fervor de lo alto. Gracias, gracias. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos, Señor de los cielos. Gracias te damos, Jehová de los ejércitos. Bendito, glorificado y exaltado es tu santo nombre, ahora y para siempre, Dios de los cielos. Gracias. Gracias, Señor. Que tu palabra quede grabada en nuestras mentes, atesorada en nuestros corazones, y que nuestra voluntad esté dispuesta a obrar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Y doy gracias a Dios por este tiempo de meditación que nos ha dado. Me gustaría repetir con ustedes ese pasaje de Números. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde y nos vemos la próxima enseñanza. Amén.